Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el cáncer renal, ¿no? Vamos a indicar, definiendo, ¿no?, que el cáncer renal también se denomina adenocarcinoma renal o también llamado hipernefroma, ¿no? Generalmente este hipernefroma, este adenocarcinoma renal que vemos aquí en la imagen, ¿no?, es el tumor sólido más frecuente a nivel del riñón, pero también pueden existir lesiones quísticas malignas, ¿no? Y es importante ahí diferenciar ecográficamente, como vamos a ver más adelante, un quiste simple de un quiste renal complejo. Histológicamente hablando, el tipo más frecuente va a ser el de células claras, es decir, al ver nosotros una imagen como esta, no tenemos que saber que es un adenocarcinoma renal, un hipernefroma, que seguramente será de una estirpe histológica de células claras. Pero vale destacar que también hay otros tipos histológicos, como el tipo papilar, que puede ser tipo 1, tipo 2, el tipo cromófobo, el tipo que deriva de los conductos colectores, y también incluso hay formas no clasificadas, ¿no? Pero recordemos que el tipo más frecuente de hipernefromas o de adenocarcinomas renales es el de células claras. Vamos a mencionar también algunos tumores benignos a tener en cuenta, como es el oncocitoma y los angiolipomas, ¿no?, que hay que tenerlos más que todo como un diagnóstico diferencial. Epidemiológicamente, más que todo aparece a una edad entre los 40 y 60 años, afecta más a los varones, excepto una variedad. Como habíamos visto anteriormente, el tipo histológico cromófobo afecta sobre todo a las mujeres. Un factor de riesgo muy importante es el hábito tabáquico, ¿no? El humo del tabaco, el consumir lo que es muchos cigarrillos, es un factor de riesgo, como en la mayor parte de las neoplasias malignas hemos estado viendo en esta parte. La exposición al cadmio y de igual manera la obesidad es otro factor de riesgo importante. La mayoría de estos cánceres son esporádicos, es decir, aparece de repente, sin antecedentes familiares, a veces sin antecedentes o sin factores de riesgo, es decir, esporádico. Se ha visto de cualquier manera afecciones en lo que es el cromosoma 3 y algunas mutaciones en el gen YHL, ¿no? Esto a tomarlo en cuenta como referencia teórica. Algunas enfermedades relacionadas con el cáncer renal, tenemos ahí la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una facomatosis, y de igual manera la esclerosis tuberosa. Son las dos enfermedades que relacionan en sí patologías dermatológicas y también estos cánceres de tipo renal, el von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. Bueno, la presentación clínica. Vamos a comenzar comentando que antiguamente, ¿no?, la presentación clínica tenía una tríada característica, que era hematuria, dolor y una masa palpable. Hematuria, dolor y masa palpable en flanco era la presentación, era la tríada clásica de un cáncer renal, pero eso nos indicaba ya una enfermedad avanzada, ¿no? Actualmente, gracias a la ecografía, ¿no?, al avance de esta y otras técnicas imagenológicas, actualmente la presentación clínica es más que todo incidental, ¿no? Es decir, un paciente que se ha ido a hacer una ecografía abdominal por cualquier otro motivo y ahí se le ha detectado un quiste simple, un quiste complejo a nivel renal, ¿no?, un nódulo a nivel renal. Entonces, actualmente el diagnóstico es más incidental con las técnicas imagenológicas, especialmente la ecografía abdominal. Vale destacar que la hematuria, ¿no?, es el dato clínico más frecuente de esta patología, que puede ser macro o microscópica, ¿no? De igual manera puede haber dolor, disminución de peso como en toda neoplasia, anemia, la masa en flanco, hipertensión arterial, ¿no?, hipercalcemia, y de cualquier manera este tumor se caracteriza a veces por causar eritrocitosis.
Muy bien, vamos a hablar ahora de un síndrome paraneoplásico característico del cáncer renal, es el síndrome paraneoplásico de Stauffer, ¿no? Sabemos que estas neoplasias renales pueden metastatizar, ¿no? Pero en el síndrome de Stauffer, no hay esa metástasis a hígado, no hay metástasis en hígado, pero las pruebas funcionales de hígado, ¿no?, salen alteradas. En eso consiste el síndrome de Stauffer, que hay una alteración, ¿no?, en las pruebas funcionales hepáticas, ¿no?, pero no hay metástasis, ¿no?, hacia hígado de parte de este tumor primario renal. En eso consiste el síndrome de Stauffer, ¿no? Sino más que todo es una afección secundaria, ¿no?, indirecta, ¿no?, del propio tumor renal, ¿no?, sin hacer metástasis a hígado. Vale destacar que de igual manera los tumores renales pueden dar péptidos parecidos a la paratormona, prostaglandinas parecidos a lo que es la PRL, la prolactina, renina, ¿no?, incluso péptidos parecidos a la folícula estimulante, luteinizante, ¿no?, y a los mismos corticoides. Es decir, estos cánceres renales pueden liberar gran cantidad de péptidos y por lo tanto tener varias presentaciones clínicas de acuerdo a los péptidos que están liberando, lo cual puede producir gran confusión, ¿no?, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de este tumor. Vale destacar que también la presencia de un varicocele izquierdo, es decir, esa dilatación de las venas superficiales a nivel escrotal, ¿no?, un varicocele especialmente del lado izquierdo, que no desaparece en decúbito en el paciente, pues nos tiene que indicar que ese tumor renal ha invadido la vena principal renal izquierda, ¿no? Recordemos que anatómicamente, ¿no?, directamente la vena gonadal izquierda desemboca directamente, no en la cava inferior, sino directamente en la vena renal. De ahí la importancia. Un varicocele izquierdo que no desaparece en decúbito, hay que pensar en infiltración de la vena renal izquierda por este tumor a nivel renal. Y las metástasis más frecuentes de este cáncer renal es a nivel de los ganglios retroperitoneales, ¿no? Luego se irán a los pulmones y también pueden ir a hígado, hueso y cerebro. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Como podemos observar, la ecografía va a ser la primera prueba imagenológica que se va a realizar, ¿no?, para llegar a este diagnóstico. Y podemos encontrar ahí que el cáncer renal puede ser un nódulo sólido, pero también podemos encontrar en formas quísticas, ¿no? Y ahí diferencia lo que es un quiste simple de un quiste complejo. Un quiste simple, los recuerdo, aparece como un globo bien definido, ¿no? El contenido va a ser totalmente anecogénico y va a tener un refuerzo posterior. Mientras que los quistes complejos son los que tenemos en la imagen, son irregulares, ¿no?, un contenido heterogéneo, ¿no? Entonces este quiste complejo muy probable que sea maligno, ¿no? Y de cualquier manera, pues realizamos lo que es la tomografía abdominal, nos sirve para ver los datos del tumor, de los nódulos afectados y si hay o no hay metástasis, es decir, nos va a dar la estratificación del tumor. En casos donde queramos nosotros diagnosticar mejor la invasión de la luz de la vena renal, ya sea por el mismo tumor o por un trombo, es decir, un trombo a nivel de la vena renal o el mismo tumor que sea infiltrante de esta, pues tenemos que realizar una resonancia magnética. Es decir, podemos ir por pasos. Primero una ecografía a nivel renal, luego para ver mejor la anatomía de esta masa renal, si la hemos visto en la ecografía, realizaremos una TAC, una tomografía, como vemos en este caso, vemos aquí en el riñón derecho, ¿no?, que hay una masa compleja, ¿no?, mejor delimitada por la TAC. Y si nosotros pensamos que hay una afección de la luz de la vena renal por un trombo o por el mismo tumor, pues realizaremos una resonancia. Entonces, ecografía, tomografía, resonancia en caso de afección venosa. Bueno, entonces todo quiste complejo, toda tumoración compleja, ¿no?, en un paciente que tenga ya mucha clínica florida, pues haremos de entrada una tomografía,
una gamografía ósea, ¿no?, para descartar que no haya metástasis a nivel de hueso, y una función hepática para descartar, ¿no?, metástasis a nivel hepático. Bueno, el tratamiento. El tratamiento está en base a la cirugía. ¿Y cuál va a ser la cirugía para tratar un tumor renal? La nefrectomía, es decir, sacar el riñón. Y especialmente una nefrectomía radical. ¿En qué consiste una nefrectomía radical? Pues sacar todo el riñón, es decir, incluyendo la fascia perirenal de Gerota, ¿no?, todo el tejido adyacente, e incluso la glándula adrenal respectiva. Ese es el principal tratamiento cuando nosotros sospechamos y diagnosticamos un cáncer renal, la nefrectomía radical. Pero en algunos casos podemos hacer una nefrectomía parcial. También esta nefrectomía parcial es conocida como cirugía de conservación de nefronas. ¿Y en qué casos vamos a realizar esta cirugía de conservación de nefronas o nefrectomía parcial? Cuando nosotros, si es que tendríamos que realizar una nefrectomía parcial, le causaríamos una nefropatía crónica al paciente. Por ejemplo, en pacientes monogenos optaremos por la nefrectomía parcial. De igual manera, cuando los tumores son bilaterales, optaremos por la nefrectomía parcial. Cuando el paciente tenga nefropatías médicas previas, optaremos por la nefrectomía parcial, ¿no? Vale destacar que la disección de los ganglios comprometidos solamente nos sirve para estadificación. En caso de trombos venosos, ¿cómo actuamos cuando hay un trombo, ¿no?, en la parte venosa de este tumor, ¿no? Los trombos venosos por debajo del hígado, pues realizamos una clipación con las pinzas y sacamos el trombo mediante una incisión. Si los trombos están arriba de la vena hepática, pues ya el tratamiento es más complejo, es multidisciplinario, con derivación cardiopulmonar, derivación venosa, ¿no? Pero los trombos por debajo del hígado, recuerden, pinzamiento y sacamos el trombo incisionalmente. En caso de metástasis, hay unos medicamentos actuales, especialmente el sunitinib, que yo creo vale la pena recordarlo, y el bevacizumab, ¿no?, que han visto buenos resultados con el uso de estas antitirosinasas, ¿no? Vale destacar que para poder utilizarlas, especialmente el sunitinib, ¿no?, en pacientes ya con metástasis, el paciente tiene que estar en buen estado general, ¿no?, especialmente mejor si tiene metástasis exclusivas a nivel pulmonar, ¿no?, y que la nefrectomía se haya realizado antes de detectar las metástasis, ¿no? Tenemos algunas complicaciones de la nefrectomía radical, como son hemorragias, neumotórax, lesiones en el vaso, hígado y cola de páncreas. Las complicaciones de la nefrectomía parcial, una hemorragia tardía y una fístula urinaria. De cualquier manera, se están mejorando las técnicas laparoscópicas para las nefrectomías, tomando en cuenta especialmente la técnica de nefrectomía laparoscópica radical, ¿no? Y no así la parcial, pues presenta muchas complicaciones, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo más importante a tener en cuenta en lo que es el cáncer renal. Espero les sirva para su repaso.